Las cosas bonitas que tiene esta vida, y sobre todo en el caso de nosotros como universidad, es que siempre tenemos el gratísimo honor de recibir, ¿no?, a personalidades del mundo de la política, de la economía, de todo lo que signifique el quehacer nacional. Y por eso que hoy para nosotros, especialmente para la Universidad Wiener y obviamente para Doqueos, es un grato honor de presentar el saludo y obviamente a las palabras que seguramente siempre van a ser muy positivas del señor Ministro Director General de Política Consular de la Cancillería. Él es el doctor Enrique Bustamante Llosa, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar quiero agradecer a la universidad por la acogida de recibirnos en esta casa de estudios, a los organizadores por el esfuerzo de haber logrado llevar adelante este evento académico y sobre todo convocarlos a participar en un tema tan interesante como es el tema virtual, y a ustedes por la presencia en esta tarde de trabajo aquí en la universidad dentro de los alcances de este seminario. Cuando me invitaron a participar y a que tuviera el honor de dirigirle la palabra al inicio de esta tarde de trabajo, no sabía cómo empezar para dirigirme a gente tan especializada en un tema como es la educación a través del sistema virtual. Ponerme a revisar la historia de la educación a distancia, las características que esto tiene y sobre todo el desarrollo que ha sufrido dentro de los distintos países, era un poco repetir lo mismo y quizás con muchos errores frente a personas que conocen mucho más que yo de lo que es la educación a distancia y la tecnología que ello significa. Así que he preferido como marco y como entorno a las próximas charlas que sí son de especialistas, el poder hacer un enfoque de lo que la educación significa en el proceso de desarrollo de los países y de las sociedades, y sobre todo en lo que el sistema de educación virtual como un instrumento para este desarrollo buscado por todas las naciones significa dentro del esfuerzo que se está haciendo en el marco académico en el que se desarrolla este seminario. Y es allí donde quizá podemos apreciar qué es lo que ha venido ocurriendo en el mundo desde mediados del siglo pasado a la actualidad. Cómo el mundo ha ido evolucionando, cómo las relaciones entre los estados, entre las distintas sociedades, ha ido cambiando, cómo las relaciones internacionales se han ido subdividiendo y abriendo nuevos espacios de comunicación entre estados, entre instituciones, entre ciudadanos. Y esto definitivamente nos va a marcar un derrotero para poder entender o poder encauzar el criterio de la educación dentro de estos cambios que ha sufrido la humanidad en los últimos años. Las corrientes ideológicas después de la posguerra han ido marcando significativamente a los estados, ha ido agrupándolos bajo distintos paraguas ideológicos, y también ha generado cambios en los grupos que ellos se conformaron inicialmente y que después han ido subdividiéndose.
Hemos pasado por una etapa de la Guerra Fría, hemos pasado por una etapa de países no alineados, hemos pasado por una etapa de economías cerradas, hasta llegar a un momento en los criterios de las sociedades de economías abiertas, de ultraliberales, de teorías generadas en distintos espacios académicos. En América Latina hemos visto la presencia de las fuertes corrientes de manejo de la economía, como la teoría de los Chicago Boys, pasando por las apreciaciones ideológicas de los partidos políticos, desde una socialdemocracia, un socialcristianismo, extrema derecha, extrema izquierda. Es decir, podemos encontrar en los últimos 60 años de la humanidad que el ser humano ha ido pendularmente de un extremo a otro y ha pasado por todas las opciones posibles que nos podamos imaginar. Quizá en el futuro aparecerán otras, pero las imaginables por el momento las hemos vivido todas. Y allí es donde la educación juega un rol fundamental. Sin educación no hay desarrollo. Esa es una verdad de perogrullo, lo sabemos todos. Y esta educación definitivamente es el instrumento más importante y que permite al ser humano lograrse como tal, realizarse y ser parte activa de la sociedad. Esta educación en el transcurso de nuestra historia, y hablo de la historia de la humanidad, no solamente de Perú, ha ido formando parte de distintos grupos o clases sociales. Se llamaba en un comienzo una educación elitista, se hablaba en otros modelos de educación al proletario, se hablaba en otros modelos de educación orientada exclusivamente al desarrollo económico, al trabajo. En otras latitudes quizás se hablaba de una educación orientada al logro o a la sublimación del ser humano como tal, desde el punto de vista exclusivamente de su desarrollo intelectual o académico o en el arte. Es decir, la educación también ha tenido distintos calificativos que han acompañado a este término. Es decir, aquella educación que está orientada exclusivamente al trabajo. Si nosotros miráramos hacia muchos años atrás y quizá encontráramos las sociedades totalmente agropecuarias, veríamos que la educación de esa época estaba orientada exclusivamente al cuidado y a la productividad de la tierra. Nadie se imagina que el interés primario de la educación de esa época podía ser el arte rupestre. Definitivamente o era la caza, o era la pesca, o era la agricultura. Y en esa etapa de la humanidad o del desarrollo de esa sociedad, todos los esfuerzos iban volcados a mejorar esta educación con un objetivo claro y preciso, orientado exclusivamente a la productividad, en este caso que hemos puesto de la tierra. En la medida en que el hombre fue desarrollando, fue volviéndose cada vez más citadino, la concentración ha ido cambiando. Y podemos encontrar también etapas en la historia donde la educación ha estado circunscrita a determinada clase social o a determinada clase económica o a determinados círculos de poder. Lo vemos en la época medieval. Si uno lee El Príncipe de Maquiavelo se va a encontrar dónde estaba la educación en esa época. Ni siquiera los príncipes se manejaban con criterios de educación y de formación. Tenían el poder, sí, pero el poder logrado por las armas, el poder militar, pero la educación conceptualizada como el desarrollo académico
la tenía otro grupo de la sociedad, normalmente vinculado a la religión. Y allí es donde encontramos, o podríamos haber hecho un desarrollo, si viviéramos en esa época, de encontrar que la educación pues estaba también orientada con un objetivo claro, es decir, formar militares para la guerra, entrenar a la gente para la lucha, pero una vez ocurrido esto, no podía pasármela toda la vida simplemente guerreando. Aparecía otra clase social, otra élite, que buscaba la educación para otros fines. Y así en el transcurso del tiempo podemos ir haciendo un análisis y vamos a encontrar cuál es el